Quiero hacer énfasis que del 8 al 11 de marzo vamos a tener nuestro 40 aniversario. No cualquiera cumple 40 años, ¿no es cierto? 40 años de existencia, iglesia, buenas nuevas, presencia aquí en Escobar hace ya 40 años y vamos a tener una verdadera fiesta, así que vaya preparándose. Yo siempre aconsejo, y usted lo sabe, que especialmente cuando tenemos actividades especiales, que usted se esfuerce por venir todos los días. Yo he aprendido que las reuniones especiales, ya sean aniversario en este caso, congresos u otras actividades, tienen como un comienzo, pero también van en crecimiento a medida que van transcurriendo los días, y sería bueno que usted se organice esos días para estar todos los días y podamos recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. El día jueves va a estar con nosotros el pastor Sergio Marquet, el día viernes va a estar el pastor Carlos Sokoluc de Posadas Misiones, y el día sábado va a estar el pastor Enrique Strossen, que es nuestro presidente, el presidente de la Unión de las Asambleas de Dios, y el domingo quien les habla, el de siempre, ¿no es cierto? Pero tengo que cerrar. Así que organícese, siempre decimos el aniversario es del jueves al domingo, no concluye el sábado, sino es del jueves al domingo. Entonces dispongamos nuestro corazón para esos días que sin dudas van a ser preciosos. Dios tiene seguramente algo muy lindo para nosotros esos días. Quiero invitarte en esta mañana también a que abramos nuestra Biblia para estar leyendo en Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 hasta el versículo 3. Deuteronomio capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 3. El tema de este mensaje, esta palabra en esta mañana, es: te hizo tener hambre, te hizo tener hambre. Y quiero desarrollarlo y que el Señor pueda hablarnos también en esta mañana. Dicen estos versículos, ¿lo encontró ya? ¿Sí? Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Queda más que claro que el propósito que Dios tenía era de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero como muchas cosas que Dios también quiere hacer con nuestras vidas, Dios tenía un propósito con Israel, pero para que ese propósito se cumpliera en sus vidas, debían transitar un largo camino, un proceso. Tenían que transitar un camino donde Dios iba a llevarlos por una escuela que se llama desierto. El desierto era para los israelitas como para nosotros nuestra vida terrenal. Nosotros también, al igual que ellos, tenemos un llamado, una promesa
del cielo prometido para todos nosotros si le somos fieles. Una vez que partimos de esta tierra, la promesa de Dios es que nosotros partimos para ir al cielo, para estar con Él. ¿Cuántos creen en esa promesa? Amén. Para el pueblo de Israel, la tierra prometida era como el cielo para nosotros. Pero el desierto no podían esquivarlo. Ellos debían transitar por un camino que Dios ya tenía señalado para ellos desde el momento de su partida de la tierra de Egipto. Y yo quiero decirles que eso es importante que nosotros también entendamos. Dios nos muestra muchas cosas que Él tiene para nosotros. Dios nos habla de muchas promesas que Él tiene para nosotros, y esas promesas están ya sea a medio camino o están lejos en cumplirlas todavía. Pero mientras que esa promesa está para que nosotros un día la recibamos y la tengamos, tenemos que transitar un camino. Tenemos que atravesar un desierto. Y el desierto sirvió, y el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel a través del desierto era de formarlos. Ellos tenían que estar listos para entrar a la tierra prometida, porque si no, como pasa en muchos casos, si una persona no está preparada y de pronto se le da un gran compromiso o un regalo muy grande, por más hermoso que sea, en ese momento que lo reciba, lo va a echar a perder. Y el ser humano es especialista para echar a perder cosas muy preciosas. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado cosas preciosas? ¿Cuántas personas recibieron una hermosa esposa, un hermoso esposo? ¿Cuántos han recibido hermosos hijos? ¿Cuántos han recibido hermosa familia? ¿Cuántos han recibido un hermoso trabajo, pero sin embargo lo echaron a perder? Por eso es que tenemos que prestar mucha atención cuando Dios se ensaña con nosotros en hacer algo. También tenemos que saber que Él va a utilizar diferentes situaciones. Sabemos que a través de la Biblia Dios no es quien manda los problemas, pero Él utiliza las circunstancias, Él utiliza los problemas, Él utiliza las pruebas. La palabra prueba justamente es como una prueba de calidad. Dios va a utilizar las pruebas. Y bien dice el versículo 2, al final dice, para saber, que dice, te acordarás en todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Y miren la otra parte, que es la que a veces no nos gusta, pero también está incluida en el versículo. Dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yo no sé si usted sabía esto. Aunque Dios es Dios y Él sabe de antemano todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer, sin embargo usted tiene que saber que Dios lo va a probar. Que Dios lo va a probar. ¿Cuántos creen que Dios te va a probar? Pero no es que te va a probar para que Él de esa manera se entere quién sos y lo que hay en tu corazón, sino para qué nos prueba Él. Para que nosotros vayamos convenciéndonos si estamos listos, si estamos preparados para recibir o hacer aquellas cosas preciosas que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos visto a través de estos años cuántas personas con mucho entusiasmo, con mucha voluntad, muy tocados por Dios, muy convencidos de que Dios había hecho algo precioso en sus vidas, comenzaron bien, pero no estaban preparados. Y en el camino se cayeron, se tumbaron, y no pudo cumplirse, no pudo formarse, no pudo realizarse aquello que Dios tenía preparado para ellos. Por eso en esta mañana yo estoy aquí para decirte,
Dios tiene cosas preciosas para tu vida y lo tienes que creer. Dios tiene cosas preciosas para tu vida, para tu familia, aún en el aspecto secular, en tu oficio, en tu trabajo, en lo que te dedicas. Dios quiere que crezcas, Dios quiere que seas bendecido, pero para que puedas realmente disfrutar de esas cosas y mantenerte parado en el centro de la voluntad de Dios, Él va a probarte. Él va a probarte. Y eso significa que Él te va a preparar, te va a formar, va a usar circunstancias, va a usar diferentes momentos en tu vida para preparar tu carácter. Cuando nosotros elegimos a algunas personas para que estén al lado nuestro, con la mira de que se formen, se preparen para líderes. A mí me gusta siempre pensar que el crecimiento sea paulatino, el crecimiento de esa persona sea de menor a mayor. Yo no me arriesgaría, ya lo hicimos antes y no nos fue tan bien, a darle grandes responsabilidades por más talento, por más capacidad, por más que pinte bien. Pero hoy hemos aprendido que a algunas personas las podemos arruinar si en el carácter, si en su relación con Dios no están preparados. Y si nosotros como seres humanos, como pastores, hemos comprobado eso, ¿cuánto más Dios, que nos conoce al dedillo, nos conoce en detalle? Él sabe que necesitamos atravesar diferentes situaciones para entonces saber también en qué momento o en qué luego Él pueda realmente emplearnos. Por eso quiero centrarme o centralizarme en el versículo 3. Dios ha ministrado mi vida de una manera tan preciosa. Y el versículo 3 comienza diciendo, te afligió, y luego dice, te hizo tener hambre. Y sigue diciendo el versículo 3, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. No sé qué le dice a usted esta frase, te hizo tener hambre. No dice, y ellos tuvieron hambre, sino que nos da a entender como que Dios se valió, se sirvió de una determinada necesidad en ellos para proveerle milagrosamente el maná. Y eso es algo precioso. A mí me ha ministrado tanto saber que Dios puede elegir situaciones de nuestra vida para traer el milagro, para traer la provisión, para Él intervenir, para Él formar parte, para Él mostrarnos que está, para Él enseñarnos cuánto nos ama. El hambre es tan necesario en nuestra vida. Y yo pensaba, ¿qué era lo que buscaba Dios al hacer que ellos tuviesen hambre? Y lo primero que me vino a la cabeza es que el hambre es el síntoma de alguien que está vivo. El hambre, tener hambre, es una señal de alguien que está vivo. Todos nosotros, por lo que trabajamos y nos esforzamos, no solamente por la vestimenta y por el techo y el abrigo, sino también nos esforzamos para comer, para nuestra subsistencia. Y sabemos lo necesario que es comer cada día para que podamos vivir. Por eso el hambre es un síntoma de alguien que está vivo, de alguien que existe. Y tener hambre es una señal no solamente de alguien que está vivo, sino tener hambre también tiene que ver con salud. Alguien que tiene hambre también está dando a entender que su organismo está normal, que no está enfermo. Quienes hemos tenido niños pequeños, cuando estuvieron enfermos
y vimos que no estaban procurando comer o que no tenían hambre. ¿Qué es lo que pasa con un papá, con una mamá cuando ve que su hijo no tiene ganas de comer? Empezamos a preocuparnos, porque empezamos a pensar, si no come, se puede agravar la situación o se puede morir. Por eso tener hambre es un síntoma de estar vivo. Ahora, volquemos la situación en el aspecto espiritual. Tener hambre en lo espiritual significa que hay vida, que hay salud. Cuando alguien no tiene hambre, entonces tenemos que empezar a preocuparnos. Y esto no es para señalar a otro, sino es para mirarme a mí, para mirar mi corazón. Yo mismo me he preguntado cuántas veces cómo puede una persona que dice ser cristiano y que tiene a Jesús en su corazón vivir, por ejemplo, sin orar. O vivir sin leer la palabra. O vivir sin congregarse. Le va a pasar lo del burro. No sé si ustedes escucharon, el que tenía atado un burro y no le daba de comer. Un día se murió el burro. Y cuando lo vio muerto, dice, justo cuando se acostumbró a no comer, se murió. Y eso es lo que puede pasarle a un cristiano. Si no come, ¿qué pasa? Se muere. Y la pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana, ¿qué pasa con alguien que dice que ama a Dios, que es cristiano, pero no tiene deseos de comer de las cosas de Dios? Probablemente se esté alimentando en otra mesa, pero no la mesa de la palabra de Dios. Si un cristiano no ora, no lee la Biblia, no tiene preocupación por congregarse, simplemente se da cuenta que el tiempo pasa. Pueden pasar semanas y para algunos, les digo de verdad, pueden pasar meses. Y no sienten ninguna clase de preocupación. Simplemente se acuerdan que tienen que congregarse o simplemente se acuerdan que de vez en cuando deberían orar o deberían leer la Biblia. El hambre, mi hermano, el hambre espiritual es un síntoma de vida. Si tienes hambre, es porque estás vivo. Si tienes hambre, es porque algo de Dios te queda ahí adentro. Si tienes hambre, es porque tu ser más interior anhela de las cosas de Dios. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ellos serán saciados. El Salmo 63, 1, hay tantos versículos que podría elegir para apoyar este pensamiento, pero el Salmo 63, 1 dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Nosotros hablamos muchas veces con mi esposa, ahora que nuestros hijos son grandes, nosotros podemos compartir mucho más tiempo juntos y compartimos tantas cosas juntos que cuando no estamos juntos nos extrañamos. Y la carne se acostumbra, se forma hábitos que son tan importantes en nuestra vida. Por eso David dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuando uno crea un hábito de oración, cuando creamos el hábito de leer la palabra,
cuando creamos el hábito de congregarnos, la carne, esta carne que tantas veces nos es ocasión de tropiezo en tantas cosas, pero de alguna manera comienza a decir, me falta algo, hoy debería estar en la iglesia y no estoy. Realmente nos damos cuenta que necesitamos de Dios y nuestro ser más íntimo, nuestro ser interior. Realmente, si hay vida de Dios en nosotros, no podemos estar sin Él. Y por eso David decía, mi alma tiene sed de ti. Decía David en otro salmo, como el siervo que clama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo quiero simplemente compartir este pensamiento porque tiene que servir para que nosotros nos preguntemos, ¿estoy vivo? ¿Tengo ese hambre? ¿Tengo esa sed de las cosas de Dios? Y si la respuesta es sí, póngase contento porque entonces hay vida de Dios en ustedes. Hay vida de Dios. Hay presencia de Dios, el Espíritu Santo está dentro suyo, causando ese hambre y ese deseo de las cosas de Dios. Amén. Tener hambre de las cosas de Dios también hace que lo busquemos. No solamente hace que sepamos que estamos vivos, sino también hace que lo busquemos. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Claramente esta palabra nos da a entender que habrá un día que las personas van a llamar y ya la puerta se habrá cerrado, como en la parábola de las 10 vírgenes. Habrá un día donde el hombre va a querer buscar a Dios, pero no lo va a hallar, no lo va a encontrar, o va a llamar y Dios no le va a responder. Pero Isaías nos alienta diciendo, buscad a Jehová mientras, ahora que es el tiempo, Él puede ser hallado. Cuando hay hambre de Dios, entonces le buscamos. Vamos a aprovechar todas las oportunidades para estar cerca de Él, para llamarlo, para buscarlo, para conocerlo, porque hay hambre. Cuando hay hambre de Dios, entonces también hay un deseo profundo de buscarle. Dice Hechos capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y miraban Hechos de los Apóstoles cómo esto se repite varias veces. Vamos a encontrar a los cristianos encontrándose con otros cristianos. Vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles a los hermanos toda oportunidad que tenían para estar juntos, para compartir cosas, para buscar de las cosas de Dios. Yo quiero en esta mañana amonestarle, animarle, que cada vez que vengamos a la casa de Dios, cada vez que vengamos a la iglesia, no pierda la oportunidad de buscarle. Hoy hemos tenido un tiempo precioso de adoración, de alabanza. Yo lo disfruto, a mí me bendice. Y es precioso para que podamos conectarnos y podamos preparar nuestro corazón para todo lo que en un culto se comparte. Pero también siempre es bueno, y usted sabe porque me conoce, yo siempre insisto que después de la palabra, después de la predicación, después de cantar, de alabar al Señor, siempre es bueno tomarnos un tiempo para sellar esa palabra. Si hay algo que Dios ha traído a mi corazón, yo tengo que buscar a Dios y sellar esa palabra. Tratar de que eso que escuché, eso que se compartió, eso que se predicó, ahora tomar un compromiso, quizá de renovar mi voto, de acercarme una vez más al Señor y decirle, Señor,
te necesito y estoy aquí otra vez porque necesito de ti. No desaprovechar todas las veces que tengamos oportunidad de venir a la casa del Señor, buscarle. Pero no es solo en la iglesia donde tenemos que buscarle. Usted puede poner una música, puede poner una alabanza, puede crear un clima de adoración en su casa. Y es tan precioso poder adorar a Dios, porque necesitamos buscarle, necesitamos buscarle. Yo soy una persona que muchas cosas que me propuse aprender, las aprendí en poco tiempo. Y siempre tuve en cuenta que eso debe también ser una consigna en mi vida cada vez que yo me acerque a Dios. Que yo sepa que si hay algo que yo necesito, si dedico tiempo, si me esmero, si me lo propongo, yo lo puedo recibir. Y algo que aprendemos y fuimos aprendiendo a través del tiempo es que Dios no es sordo, que cuando oramos a Él, Él nos oye, Él nos escucha, que cuando venimos con una necesidad, aunque en forma inmediata no siempre recibimos una respuesta, pero Él oye, Él conoce nuestra necesidad. Por eso buscar a Dios tiene que ser algo primario en nuestra vida. Yo he aconsejado a tanta gente y le he dicho, no busques a Dios solo cuando lo necesitas. Tenemos que crear el hábito de buscarle, aun cuando las cosas andan bien, porque te va a ser más fácil hallarlo cuando algo empiece a andar mal en tu vida. Creo que es más cuando las cosas empiezan a andar mal, todo aquello que hemos construido cuando las cosas no estaban mal, van a servir de fortaleza, van a seguir alentándonos y nos van a seguir repitiendo promesas de Dios para que creamos que aunque esté pasando por un momento difícil, ese momento va a pasar. Porque cuando nos convertimos en personas que buscamos a Dios, Dios hace cosas preciosas en mi vida. Los que conocen nuestro testimonio, de nuestra experiencia con el Espíritu Santo, simplemente para mencionarlo, les digo que ese fue el resultado de años de anhelar, de buscar aquí, allá, por tantos lugares, donde realmente nosotros queríamos conocer más de Dios, no porque no lo conocíamos, no porque nunca habíamos recibido nada, sino porque sabíamos que había algo más, y eso lo queríamos. Y yo aprendí que cuando uno tiene una experiencia con Dios, cada vez que lo buscamos otra vez, nunca vamos a apuntar más bajo que aquello que un día hemos experimentado. Siempre vamos a ir a esa experiencia y más alto que eso todavía. Porque cuando descubrimos que hay cosas preciosas en Dios, entonces simplemente es como haber encontrado una veta, es como haber encontrado un poquito de oro. Y cuando encontramos un poquito de oro, entonces nos transformamos en personas que creemos que ahí hay más. Y cuando descubrimos algo de parte de Dios, entonces empezamos a buscarlo más y más y más. El pastor Claudio Freyson, en uno de sus libros, él simplemente dice en una oportunidad que haber descubierto algo de parte de Dios es como haber descubierto una gota, una pequeña gota del mar. Dios es tan inmenso y tan inmensurable lo que Él tiene, que cuando descubrimos algo simplemente es un poco de todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Quiero decirte en esta mañana, tienes que tener hambre para buscar a Dios. Si tienes hambre
para buscar a Dios. El hambre tiene que llevar a buscar de Dios. Si tienes hambre, ese hambre va a hacer que busque de Dios. Pero ese hambre no viene solo. Ese hambre tenemos que provocarlo. Tenemos que disponer nuestro corazón. Tiene que haber el deseo en nuestra alma de recibir más y más. Y cuando hay esa hambre en nuestro corazón, nos transformamos en personas que con locura vamos a buscar de la cosa de Dios. Y eso va a llevar a que tengamos tremendas experiencias con el Señor. Amén. En tercer lugar, quiero decir que el hambre no solamente hace que descubramos que estemos vivos, no solamente el hambre hace que lo busquemos, sino también el hambre de Dios, de las cosas de Dios, nos hace dependiente de Dios. Crea una dependencia. Y eso está claramente reflejado en el versículo 3 que hemos leído, que dice: y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Saben que el Señor Jesús, cuando estuvo ayunando 40 días, al final de los 40 días, tuvo hambre? Y vino el tentador. Y Jesús, al momento que Satanás lo tienta para que convierta la piedra en pan, responde exactamente con esta misma palabra de Deuteronomio: porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a mí me llamó la atención, y por eso les dije que ministró tanto a mi corazón, que realmente ante una necesidad física, Dios les haya provisto el maná, que en realidad fue el sustento de los israelitas por todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto. Pero ese maná era una provisión milagrosa. Parece que ese maná, a pesar de que ellos lo utilizaban para sobrevivir, para comer, realmente nos conecta de una manera tan tremenda, o a ellos los conectaba de una manera tan tremenda, con las cosas espirituales que ellos también tenían que ir descubriendo a medida que fueran caminando con el Señor. Mirando un poquito en la Biblia, el maná, como lo podemos leer, dice en el Salmo 78, 24, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y luego dice, y les dio trigo de los cielos. Trigo de los cielos. Muchos comentaristas bíblicos consideran que el maná, que era como una semilla de culandro, desconozco realmente qué es, pero era como algo que ellos podían utilizar o dar la misma utilidad que se le daba a la semilla del trigo, moliéndola y usándola como harina y dando diferentes utilidades. Tenía las proteínas necesarias para que ellos pudiesen sobrevivir. Acá mismo en los versículos que leímos dice, ni vuestros pies se hincharon. Dice que se ha descubierto que, por ejemplo, ciertas civilizaciones o ciertos grupos étnicos que viven en diferentes lugares, en algún lugar muy remoto, que comen siempre la misma comida y no varían su dieta, normalmente sus pies se hinchan por comer siempre el mismo alimento y no tener una dieta variada. Pero dice la palabra del Señor que a pesar de que comieron
la misma comida 40 años, el escritor Moisés resalta y no pasó por alto el detalle diciendo, a pesar de comer la misma comida, los pies de ellos no se hincharon. O sea, hay algo de misterio y de milagroso en todo aquello que sucedió. Dice también el versículo 25 en el Salmo 78, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Y en otra parte en la Biblia dice, comida de ángeles comieron ellos. Comida de ángeles comieron ellos. Mi hermano, lo que quiero decirle en esta mañana, que es tan importante que nosotros entendamos, que aunque estemos viviendo aquí en la tierra, Dios quiere intervenir en nuestra vida. Él quiere formar parte de nuestra existencia terrenal. Él quiere enseñarnos que a pesar de que tengamos necesidades y enfrentemos dificultades, Él no nos abandona, no nos dejó olvidados en la tierra, sino que sigue teniendo un compromiso en continuar acompañándonos, al igual como los israelitas durante todo el tiempo en el desierto, hasta que ellos llegaran a la tierra prometida. Dios se compromete con nosotros. Por eso es importante para nosotros que aprendamos a depender de Él. Cuando tenemos hambre de las cosas de Dios, vivimos en una completa dependencia de Él. Sabemos que lo necesitamos. Así como nuestros hijos, mientras son pequeños y hasta que maduran, ellos entienden que necesitan de nosotros. Del mismo modo también nosotros tenemos que caminar sobre esta tierra entendiendo que sin Él nada podemos hacer. Y quiero cerrar esta palabra en esta mañana simplemente preguntándonos, ¿tiene usted ese hambre? ¿Tiene usted hambre de las cosas de Dios? ¿Hay ese grado de búsqueda permanente de seguir aprendiendo de Él, conociéndolo? ¿Vive usted dependiente de Dios cada día? Dios es fiel y Él nos enseña vez tras vez que nosotros necesitamos de Él. Él podría habernos abandonado, dado que nos hemos rebelado tantas veces. Hemos hecho cosas desagradables, pero sin embargo Él nunca nos soltó. Pensaba también con respecto al maná. Usted sabe que en la historia del pueblo de Israel, ¿cuántas veces ellos se rebelaron? ¿Cuántas veces ellos pecaron, desobedecieron? Pero sin embargo la Biblia no nos dice que dejó de proveerles del maná. A pesar de que se portaban mal, a pesar de que hacían cosas que a Dios le desagradaba, sin embargo Él siempre siguió proveyendo lo que había prometido para ellos, no lo retiró. No hizo como hace el hombre normalmente, no, se está portando mal, así que se olvide que lo voy a ayudar. Mire si Dios hubiera hecho eso. Probablemente se hubieran muerto en el desierto. Pero a pesar de que ellos le fallaron a Dios tantas veces, Dios nunca retiró su provisión. Y eso mismo lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Nosotros también le fallamos, ¿o no? Nosotros no podemos ser de aquellos que señalen a los israelitas y decir, qué ingratos que fueron, qué rebeldes que fueron, qué desobedientes que fueron. Yo aprendí una vez que decía que cada vez que nosotros hacemos así con el dedo, no nos tenemos que olvidar que hay tres que apuntan a nosotros acá. Cada vez que hacemos así, hay otros dedos que nos están apuntando a nosotros. Cada vez que apuntamos al pueblo de Israel y los consideramos como personas rebeldes, ingratas,
No tenemos que olvidarnos que nosotros somos igual que ellos. Pero sin embargo, Dios no ha retirado su maná. Él no ha retirado su provisión. Él no ha retirado su mano. A pesar de todo aquello, a pesar de todo lo que hacemos mal, sin embargo, Él nos sigue amando. Y sus promesas se mantienen en pie para cada uno de nosotros. Yo quiero en esta mañana desafiarnos a tener hambre de las cosas de Dios. Quizá esa necesidad que estás pasando, ¿no será que Dios está usando esa necesidad para hacerte tener hambre de Él? Dios quiera que en esta mañana en nuestro corazón, se produzca ese deseo de las cosas de Dios. El pastor Osvaldo Carníbal habló una vez sobre la santa insatisfacción. Ese vacío que muchas veces sentimos, a pesar de que ya hemos recibido tanto, a pesar de que puede ser que tengamos muchas cosas y no estemos pasándola mal, pero sin embargo, interiormente, hay un deseo de buscar más de las cosas de Dios, donde le decimos al Señor, quiero más de ti, Señor. Yo quiero animarte en esta mañana a pedirle al Señor que Él satisfaga ese hambre, que Él llene tu corazón. Que esta mañana podamos venir a Dios y decirle, yo tengo hambre de ti. ¿Qué le parece? ¿No sería maravilloso que podamos decirle al Señor en esta mañana, yo tengo hambre de ti, Señor? Tengo sed de ti, Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el que tiene hambre, Él lo saciará. Al que tiene sed, Él le dará de beber. Así que si en esta mañana tú eres uno de aquellos que dice, yo tengo hambre, ¿sabe qué dice Dios? Entonces voy a saciar tu hambre. Y si en esta mañana eres uno de aquellos que dice, yo tengo sed, entonces el Señor dice, yo quiero saciar la sed de tu alma. Por eso vamos a venir al Señor en este día y vamos a buscar un poquito más, un poco más de Él. Vamos a decirle, Señor, no quiero que esto se acabe en mi vida. Yo quiero más de ti en esta mañana. Yo quiero invitarte a estar de pie en este momento.